puesto acá lo que es mi blog y lo puse simplemente porque hay muchos materiales. Ahí pueden descargar entero un libro que publiqué hace muy poco electrónicamente, que trata de lo que tratamos hace 2 días, o sea, sobre el totalitarismo, que se llama Las desventuras de la bondad extrema. Y hay mucho más material también sobre el estado del bienestar y sobre muchas otras cosas, así que lo dejo allí simplemente para que quien interés puede encontrar ahí bastante demasiado. Bueno, Perdón, ¿cómo se llama la página? La biblioteca virtual. Sí, ahí está la conexión. Y en un buscador se pone biblioteca virtual Mauricio Rojas y te va a llevar sin problema. Bueno, el lunes yo les hablé de una amenaza a la libertad, que es aquella amenaza más evidente, más violenta, que representan 2 movimientos totalitarios. Y también dije que hoy día vamos a ver otro tipo de amenaza, una amenaza que es mucho más sutil, mucho más discreta en su accionar, pero no por ello, en el largo plazo, menos problemática. Incluso se ha mostrado, yo podría decir, más problemática y más difícil de atacar. Y la prueba de ello es que la expansión del Estado, este Estado que hemos llamado el Estado del Bienestar, se ha hecho fundamentalmente en democracias maduras, porque los votantes han elegido, y muy mayoritariamente, partidos, ideologías, orientaciones políticas que le han ofrecido la expansión del Estado para expandir también derechos o seguridad o lo que sea. El totalitarismo, si bien ha ganado algunas elecciones en algunos momentos, en democracias maduras jamás lo ha hecho. Por lo tanto, estamos aquí ante un tipo de desafío para el pensamiento liberal, para la libertad, que requiere mucha más sofisticación, creo yo, en nuestro análisis y en nuestra contraargumentación, porque evidentemente que no hemos tenido éxito en los procesos liberales, donde otros tienen éxito. Las corrientes políticas que han defendido la expansión del Estado han sido tanto de izquierda como de derecha. Yo no estoy ni comentando ni atacando un nicho de izquierda, sino que una orientación que ha estado presente en ambos bandos y que ambos han muchas veces colaborado para promover la expansión del Estado. Por eso que vemos tal coherencia en la expansión del Estado. No cambia porque cambian los gobiernos, sino que había una tendencia al aumento del Estado que es bastante independiente en realidad de si el gobierno es de izquierda o de derecha. Y de hecho el creador histórico de lo que se conoció en su momento como el Estado Social, todavía se lo llama Estado Social. La Constitución española habla de que España es un Estado social. Fue un hombre típicamente de derecha, un conservador llamado Bismarck, que no era precisamente conocido ni por sus tendencias izquierdistas ni nada por el estilo. Por lo tanto, estamos aquí hablando de un fenómeno que no se puede encasillar en el marco izquierda-derecha, porque tiene fuertes adherentes en ambos lados. Bien, tal como cuando analicé el fenómeno del totalitarismo, analicé 5 puntos que para mí eran importantes, constitutivos, que estructuraban los movimientos totalitarios. Voy a hacer lo mismo con el tema del estado del bienestar y las fuerzas que lo promueven. Voy a hablar primero de la promesa que promete este tipo de ideas, para entender también la fuerza de atracción que tiene. Después vamos a hablar de la herramienta o las herramientas por las cuales trata de construir ese estado benefactor. Después vamos a hablar de accionar, cómo funciona la dinámica misma de la expansión de los estados benefactores. Y cuarto punto, vamos a ver los resultados. ¿Qué pasa cuando estos estados realmente se expanden y llegan a abarcar una parte importante de nuestros ingresos y regulan, intervienen habitualmente? Y finalmente, tal como en la charla anterior, voy a hablar del contexto o las circunstancias en las cuales se genera la expansión de los estados de bienestar. Y también, finalmente, voy a tocar una especie de conclusión general para ambas conferencias,
que trata de algo que me preguntaron en alguna de las comidas o almuerzos, la salida. ¿Cómo se sale de estos embrollos que son el totalitarismo o los grandes estados del bienestar? Y voy a hablar ahí de ambos fenómenos, tratando de esbozar posibles escenarios. Hoy día tiene gran importancia porque, claro, estamos viviendo un momento de gran crisis del estado de bienestar europeo en general y español en particular. Por lo tanto, hablar un poquito de qué podemos ver es interesante, pero lo voy a ligar también a hablar de la salida del totalitarismo, porque ambas tienen cierta relación. Bueno, empiezo por la promesa, la propuesta. ¿Qué propone, qué promete el estado del bienestar o los partidarios del gran estado? La promesa es evidente. Nos promete asegurarnos el bienestar. En ese sentido es cristalino, claro. Nos propone un estado que debe crecer para cumplir la función de asegurarnos, independientemente de las circunstancias, que vamos a tener un bienestar y vamos a poder vivir la vida con una seguridad, con un cierto acceso a una cantidad de bienes y servicios que nos permitirá vivir bien. Esa es la oferta manifiesta, lo claro. Sin embargo, hay un segundo ofrecimiento que no es tan claro, pero que yo creo que es incluso más importante que el primero. El estado del bienestar, el llamado estado del bienestar, nos ofrece un tipo de libertad. Y tenemos que entender esto porque tiene una importancia muy grande, especialmente para quienes defendemos otro tipo de libertad. El estado del bienestar nos ofrece liberarnos de nuestra responsabilidad. Nos ofrece liberarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Te esfuerces o no te esfuerces, trabajes o no trabajes, en fin, un poquito, hagas lo que hagas, este estado te va a dar un cierto nivel de bienestar, un cierto nivel de seguridad. Por lo tanto, si vas a la escuela y no haces los deberes, no pasa nada. Y si trabajas más rápido, menos rápido, si no trabajas, es que mira, aquí hay una garantía para todos. Eso es muy importante porque nos libera de aquel hecho fundamental de la verdadera libertad, que es la responsabilidad. Y que es un hecho que indudablemente pesa. O sea, cuando yo soy responsable porque soy libre, tengo que entender que si me equivoco, voy a tener consecuencias. Y consecuencias muy serias. O sea, mis conductas libres tienen consecuencias importantes. Lo que el estado de bienestar ofrece es diluir, finalmente eliminar, si pudiera, ese tipo de ligazón entre lo que hago y lo que recibo, que es la base de toda conducta de libertad responsable. Nos ofrece además, igualmente importante, liberarnos de la responsabilidad con nuestro entorno. Hijos, padres, en fin, todos aquellos seres que han formado siempre el entorno humano sin el cual difícilmente hemos podido existir. Y por eso es que el estado del bienestar se orienta a copar todas aquellas funciones que han sido la base de esa responsabilidad interhumana tan importante. La escuela la toma el Estado, o sea, la formación de nuestros hijos. Ya desde pequeñitos, ojalá, si tiene dinero desde que nacen prácticamente, porque ahí estarán los mejores técnicos para hacer aquella tarea que los padres ya no necesitan hacer. Estas son invitaciones muy atractivas. No es un padre que te dice, no te preocupes, eso de educar a los niños, no. Claro que cuesta. Todos sabemos que nos cuesta. Y eso de educarlos, no te preocupes. Los valores, no. O sea, te va ofreciendo una serie de cosas ante las cuales los individuos se han mostrado tremendamente receptivos. Porque lo han aceptado voluntariamente. No podemos decirte que ha venido una dictadura comunista, decirte te quito a tus hijos, no. O te dicen, mira, tus padres, no te preocupes tanto de ellos, en total le vamos a dar una pensión y esto y este otro, y, en fin. Y si estás casado, no importa que te divorcies o que te separes, porque total el Estado va a reparar todo aquello que tú has dejado de hacer. Y quieres viajar o quieres hacer lo que hazlo, porque, bueno, eres libre, porque mañana tendrás igual una base de bienestar.
Es decir, nos invita a una libertad irresponsable, ante lo cual los seres humanos nos hemos mostrado terriblemente receptivos, porque la invitación realmente que es difícil de rechazar. Después de todo, la verdadera libertad es crear lazos sociales, es crear una sociedad civil que nos permita existir, sustentarnos, tener cariño, tener también bienes materiales para la vejez, o todo aquello. Y cada una de esas responsabilidades de la libertad son también limitaciones de la libertad. Porque tengo que crear lazos que tengo que sostener. Porque son lazos de los cuales dependen personas que están en torno mío. Dependo yo mismo. Si no construyo esos lazos, mi vejez va a ser solitaria y pobre. Si no mantengo esos lazos, mis hijos no van a tener sustento o educación o formación. Por lo tanto, la libertad no es un haz lo que quieras, todo lo contrario. Es un crear vínculos de extraordinaria fortaleza para poder defendernos como seres libres. Porque el ser que no tiene estos vínculos, que no tiene lazos humanos que lo sustentan, que no tiene una fortaleza en la sociedad civil, es un ser atomizado y absolutamente dependiente del Estado. Porque si no tienes a nadie que debe ayudarte, porque tú has creado un vínculo con tu accionar, que diga, mañana estos seres humanos se van a hacer cargo de mi enfermedad o de mi vejez, porque yo me hice responsablemente cargo de la parte que tenía que hacerme cargo. Si uno renuncia a eso para ser libre y decir, no, ahora no voy a viajar y que se las arreglen ellos, es que indudablemente va a tener que recurrir ese ser humano, cuando tenga los problemas o las deficiencias que todos vamos a tener, cuando por la vejez o por la enfermedad o por lo que sea, vamos a tener que pedir a grito el Estado. Por lo tanto, aquí hay un proyecto que es extraordinariamente complejo, que nos dice, libérate de todo lo que quieras, vive tan libre como quieras, y mañana estarás acá, porque acá te damos esa seguridad que te permite. Y esa seguridad es la seguridad del Estado, la seguridad de los grandes sistemas que han creado los estados de bienestar y responsabilidad. Libertad con falta de responsabilidad. Esencial para entender el tremendo impacto de estas ofertas que el estado de bienestar hace. No solo eso, libertad con falta de moral. Porque la moral exige una relación importante entre lo que haces y lo que pasa a partir de lo que haces. Cuando lo que tú haces, como les decía, hacer los deberes o no, trabajar o no, o en fin, o sea lo que sea, no tiene consecuencias reales, se destruye la base de la moralidad. Va a ser una moralidad un poco superficial. Bueno, sí, soy bueno porque me gusta ser bueno, pero podría ser malo y no pasa nada. Hago los deberes en la escuela porque me gusta hacerlo. Pues si no los hago, me han dicho que va a haber un Estado que me va a dar 1000 oportunidades y que finalmente me mantendrá independientemente de lo que haga. Ese tipo de relación que disocia el accionar de las consecuencias destruye cualquier moral que tenga una base, excepto algunos que siempre seguirán siendo correctos y rectos, etc., pero tiende a delimitar la responsabilidad moral. Y yo voy a volver sobre ello porque creo que este es el efecto fundamental de los estados de bienestar y que los va a terminar destruyendo. Porque el que crea una sociedad amoral, el que destruye la relación entre lo que hago, el uso de mi libertad y los resultados, el que quiebra la responsabilidad individual, termina creando una sociedad imposible de sostener. Y eso es lo que los estados de bienestar han tenido que enfrentar, justamente porque han tenido éxito. Los totalitarismos lo han enfrentado a partir de la represión del individuo, que ha terminado creando sociedades de anomia moral, de falta total de responsabilidad, a partir de una situación muy distinta, pero que han llegado también a esa situación donde el conjunto de individuos ya no tiene esas relaciones básicas de responsabilidad, de moral, y eso lleva a que el conjunto social termina autodestruyéndose. Y de hecho los regímenes totalitarios han terminado
prácticamente autodestruyéndose o amenazados de autodestrucción. La Unión Soviética es un caso muy típico, pero los estados del bienestar, ya lo vamos a ver en más detalle, han tenido un desarrollo con alguna similitud. Yo a los que quieran profundizar sobre esto les recomiendo un artículo que para mí fue muy importante, escrito por Hayek. Es una conferencia que dio creo que el año 46 o 47, cuyo está publicada en español, está accesible en internet, y el título es Individualismo, falso y verdadero, donde él con una clarividencia extraordinaria apunta al proyecto socializante y colectivista de crear el falso individuo, lo que él llama el individualismo falso o la libertad falsa. Es decir, aquel que se hace individuo rompiendo todo lazo social sin tener esa construcción de vínculos, que es la base de lo que él llama el verdadero individualismo. El individuo, en el pensamiento de Hayek, yo creo que tiene una razón tremenda, no es un ser aislado, no es una partícula que está flotando con toda la libertad de las partículas que flotan. Él insiste, el verdadero individuo es aquel que sabe comprometer su libertad y su individualidad en la creación de vínculos sociales. Porque si no, la partícula flotante terminará con el Estado que le dará todo aquello y le impondrá todo aquello y le quitará todos sus ingresos para darle todo lo que este ser humano va a necesitar. Creo que ese artículo es muy, muy importante para profundizar en esto, que es uno de los aspectos, yo diría, menos evidentes a primera vista de lo que es la propuesta del estado del bienestar, y que lleva a un momento que es difícil de revertir. Porque cuando has destruido la sociedad civil, cuesta mucho recrear. No es como algo que deshagamos y reinventamos. Toma tiempo, cuesta mucho. Y creo que en las sociedades avanzadas, modernas, democráticas, una de las tareas fundamentales que vamos a tener por delante es la reconstrucción de la sociedad civil, la reconstrucción de la responsabilidad, la reconstrucción de la libertad responsable, combatiendo la libertad irresponsable. Cuando tengamos que decirle, mira, ser libre no es no trabajar. Claro, la libertad también, por supuesto, imagínate, la libertad de tenderme en una hamaca y que me traigan bananas o lo que sea, claro, fantástico. Esa no es la libertad. No es la libertad que podemos obtener, no es la libertad que podamos obtener. La libertad de decir, me voy, dejo a los míos porque ya me vino embriaguez de libertad y me quiero ir a vivir una vida mejor. Claro, porque si esa libertad ya sabemos lo que significa, claro. Pero eso es importante reflexionar sobre ello. Paso ahora al segundo punto, la herramienta. La herramienta también es bastante evidente, es una gigantesca expansión de los aparatos estatales de distinto tipo. Aquí en España son de muy diversos tipos, pero todos conforman un gran aparato estatal que tendría que proveernos de estos servicios, de esta seguridad, de todo este entorno que va a darle libertad al individuo, esa libertad de la cual falsa según Hayek. Esta herramienta no solo se caracteriza por ser muy grande, y ha crecido enormemente en la medida que hemos pasado de lo que se llamó sociedad industrial a la sociedad postindustrial, y es una sociedad donde se pasa a expandir tremendamente la educación, la sanidad, la seguridad, en fin, todas las áreas sociales, y como el estado del bienestar las ha monopolizado prácticamente o las ha dominado en un enorme porcentaje, se ha producido además una expansión natural. Porque al crecer la educación y la sanidad, crece el Estado que se ha asignado o que le hemos asignado, votando por ese Estado, ese tipo de función. Ahora, no solamente es la magnitud del aparato estatal o las áreas donde interviene en forma muy decisiva, sino que es la estructuración misma de ese Estado, que es muy importante entender. Se ha estructurado como una economía planificada, cerrada y monopólica. O sea, toda la gestión pública, todo este tipo de servicios se ha estructurado como grandes monopolios públicos donde no hay libertad para competir ni libertad para elegir en los fundamentales. Por tanto, se trata de clientes cautivos o ciudadanos cautivos que reciben algo, en realidad pasan a ser súbditos
que reciben una escuela, que reciben un hospital, hasta que se habla de ellos como que tú perteneces a ese hospital y tu hijo pertenece a esa escuela, excepto, claro, los que tienen muchos recursos, que son los únicos que pueden liberarse de este tipo de cosas. Esto es increíble porque esto fue hecho para aumentar el grado de libertad o autonomía de los pobres, se decía, y los pobres son los que menos libertad tienen porque no pueden, no tienen dinero suficiente para decir que no a la oferta del Estado de bienestar. Por supuesto que una organización de ese tipo lleva a la ineficiencia. Creo que no tengo para qué argumentar mucho en este contexto, entre nosotros, como una estructuración sin competencia, sin libertad de elección, donde le puedo dar pan podrido al consumidor y el consumidor, ¿qué va a hacer? Quedarse sin escuela. No puede. O sea, estamos ante un sistema que, además ya los experimentos de economías planificadas han sido evidentes, pero claro, al expandirse una economía planificada en lo que fueron sociedades capitalistas, sociedades bastante libres económicamente, han ido marginalizando las áreas de verdadera economía libre, o sea, con competencia, con eficiencia, con todo lo que es la economía de mercado. Cuando llegamos a un 40 o 50 o más por ciento que pasa y se estructura de esta manera de nuestro ingreso nacional, es que tenemos una economía de mercado muy debilitada, además muy regulada, y una tremenda economía planificada e ineficiente que se está expandiendo constantemente. Esto se agrava muchísimo si tenemos, como en el caso de España, pero también en el caso de Francia o de Alemania, funcionarios. Porque es un monopolio dentro del monopolio. O sea, esa escuela pública la monopoliza el Estado, no deja que entren más actores a participar de esa oferta pública, por último, una especie de colaboración público-privada, sino que además le damos a unos personajes que se ganan una vez y para siempre el derecho a monopolizar el uso de los recursos públicos, y esta es la figura del funcionario. Que por supuesto que si lo otro ya invitaba a la ineficiencia, el hecho de tener una economía cerrada, sin competencia, sin libertad de elección, esto ya refuerza a un nivel extraordinario todo lo que es ineficiencia. Y bueno, tampoco hay que argumentar mucho. O sea, basta que nos digan, mira, tú haces un concurso y con muy buenos méritos te ganas una plaza y ya tienes tus 40 años siguientes asegurados, independientemente prácticamente de lo que hagas. Porque para que un funcionario deje de serlo es que tienen que pasar cosas muy increíbles. Y ya entenderemos qué pasaría con nosotros. Más aún, entendemos la tragedia del funcionariado, porque los funcionarios son hombres y mujeres talentosas que podrían haber sido algo muy distinto si es que no estuviesen metidas en un sistema que necesariamente tiende a destruir toda creatividad, todo incentivo a ser creativo de este grupo humano. Ahora, que haya funcionarios que igualmente sigan siendo creativos, innovativos y que parece que estuvieran allí haciendo un esfuerzo, porque si no pierden el trabajo. Claro que lo hay. Tal como en una sociedad moral habrá algunos que seguirán siendo morales, rectos y correctos. Pero es que una sociedad no se puede estructurar en torno a incentivos que llevan a la mayoría a no ser. Y este es el caso de este doble monopolio, que nos cuenta, que termina creando un sistema extraordinariamente ineficiente y absolutamente no transparente. Porque esa es una característica de los monopolios, especialmente de esos públicos, es que no quieren que se analice, que se vean por dentro, que les tomen radiografías para ver la eficiencia o no eficiencia, cómo funciona, y por ello que son tan proclives a la corrupción. De hecho, ustedes tratan de buscar alguna vez cifras que digan, por ejemplo, todos los servicios públicos del empleo, esos 20.000 funcionarios y no sé cuántos millones de euros. ¿Cuántos empleos realmente logran generar en el sentido de que ubican gente en el empleo? ¿No? Imposible, no hay ninguna estadística. Lo que sí sabemos, y lo que se muestra con todo orgullo, es que gastamos tanto. Y la gente dice, ah, qué bueno, mira cuánto gastan en el empleo. Y no, el resto no se cuenta. Imagínate un empresario que dijera, gastamos tanto en montar la empresa, pero no ganamos nada. ¿Qué montar? Pero queremos crear un sistema que sí, que dura, que perdura, y que la gente más encima, y yo escucho a los políticos, yo también he sido político, no quiero tirar la piedra creyendo mi inocente, no.
cuando hacen sus giras diciendo, y ahora gastamos 5 millones más en vejez, de aquí y allá, es un carrusel de sinsentido. Tendría que decir, aquí hemos logrado que 100 enfermos sean sanos. Y nos ha costado 1 millón menos que antes. Hemos gastado 1 millón menos y tenemos más sanos. Y todos diríamos, bravo, si es que tuviéramos una racionalidad todavía racional. Pero hoy día nos dicen, gastamos más y decimos, bravo, y no les preguntamos, ¿y cuántos enfermos se han curado? Estos son los efectos del estado de bienestar, cuando nos hemos acostumbrado a una lógica que en realidad nos pone en pie en mi cabeza. El tercer punto, el accionar. El accionar del estado de bienestar yo creo que se puede resumir en aquello que yo llamo la dialéctica de los derechos y el poder. El poder te da derechos y tú le das más poder al poder para que te dé derechos. Por lo tanto, los electores piden más derechos y los políticos ofrecen más derechos y por supuesto cobran más impuestos y expanden las regulaciones, y expanden su poder, y expanden el funcionariado, y expanden, en fin, los cientos de miles de políticos de aquí de España son una prueba bastante evidente de cómo funciona esa dinámica. Es una dinámica que tiene además un efecto de bola de nieve que es muy importante comprender, porque nos va a llevar a la crisis que estamos viviendo hoy día. No basta con ofrecer cosas, derechos que te voy a dar y asegurar y todo esto que después no se ha cumplido, sino que el estado del bienestar y la clase política y todo su aparato funciona como los Reyes Magos españoles o como el Papá Noel de otras partes o el viejito Pascuero de Chile, y todo esto. Tiene que traer regalos nuevos cada Navidad. No puede llegar en diciembre y decirle, sigue jugando con los viejos juguetes. No, ya la gente ya jugó con eso, ya lo tiene, derecho adquirido ya es derecho olvidado, porque está allí, es como todo lo que tenemos y que está ahí, como el agua caliente del grifo, ya no olvidamos el tremendo progreso que es, porque está allí. Tiene una dinámica donde su clase política tiene que todo el tiempo venir con nuevas reformas, con ampliaciones, siempre hay que ofrecer más a un público que ya tiene además una dinámica de descontento si no recibe más. Porque se trata de una sociedad fundamentalmente infantilizada. Es que la metáfora del Papá Noel o de los Reyes Magos es exactamente esa. El ciudadano se espera más. Y el político le va a dar más, el ciudadano le va a dar su voto. Y mientras haya fuentes de financiación, van a estar todos bastante contentos. Y si las hubiese, si estos políticos descubren un pozo de petróleo interminable con una riqueza absoluta, es que van a poder gobernar, lamentablemente creo yo, eternamente. Porque todo esto nos entrega una moraleja que es bastante dura, que los individuos están dispuestos a entregar libertad, autonomía personal, responsabilidad, dignidad incluso, por aquella seguridad, los regalos, todo ello. Y esto es algo que un liberal tiene que entender, porque es un desafío mayor. Como les digo, el desafío del totalitarismo es menor en ese sentido. Es casi inexistente porque está claro de qué se trata y por qué nos oponemos y todo. Pero que acá estamos ante algo que ha sido de una naturaleza muy distinta y que nos revela una faceta del ser humano, tal como el totalitarismo lo hacía con la faceta mesiánica y en fin, esa bondad extrema. Aquí nos revela una penosa faceta que es la voluntad de entregar libertad por seguridad. Ahora, cuando el estado del bienestar no cumple la promesa de la seguridad, viene la crisis. Si están en crisis, no porque hayan hecho todo esto de lo que hablaba, la gente estaba muy contenta con los derechos y todo esto. El problema viene cuando el cheque no tenía fondos. Si el cheque tiene fondos, la gente sigue muy contenta. Esa es mi convicción, que no es una convicción que nos ponga muy alegres, digamos, pero es que esto tiene esta dinámica del Papá Noel que viene con los regalos, como tiene la consecuencia y la responsabilidad de una sociedad que va minando el fundamento de toda sociedad sana, va a llevar justamente al tema de su crisis. Además, bueno, lo que pasó en España con la burbuja inmobiliaria. Los políticos siempre hablan de la burbuja inmobiliaria, pero la burbuja inmobiliaria es una burbuja política mayor,
porque echaban los ingresos, vamos construyendo en cualquier parte, y van echando los ingresos, y vamos ampliando las plantillas, vamos ampliando los poderes, vamos ampliando los regalos, y estaban todos encantados. Entonces, ¿por qué no se pinchó la burbuja inmobiliaria? Porque, bueno, es que es evidente por qué no se pinchó la burbuja, porque no era una burbuja puramente inmobiliaria, era una burbuja fundamentalmente política. Y claro, el araquiri político no se convierte tan fácilmente, era tan lindo prometer y ampliar y prometer y ampliar y toda esta traducción de cosas. Además, se transforma en un instrumento político que hace lo contrario del keynesianismo incluso. Algunos dicen que los estados de bienestar son keynesianos, no son keynesianos, ni siquiera eso. Son absolutamente procíclicos en su accionar. La burbuja inmobiliaria lo prueba muy claramente. O sea, un estado keynesiano de verdad hubiese frenado, hubiese ahorrado un montón de dinero tratando de disminuir la oscilación del ciclo, si para eso está la política keynesiana, para que no sea tan alto ni tan fuerte la caída, hicieron todo lo contrario. Encantados de gastar más y de recibir más, es que le echaron leña al fuego de una manera insostenible e increíble. ¿Y qué pasa cuando se ha gastado así y viene la caída? El estado del bienestar actúa procíclicamente de nuevo. Como no tiene ahorros, tiene que entrar en deuda. Vienen los déficits porque ha prometido el oro y el modo y después tiene que cumplirlo, trata de cumplir, no puede, se disparan los sistemas sociales, le prometió a los parados, a los enfermos, cualquier cosa, y cuando realmente están parados y enfermos dicen, y no tenemos dinero, vamos a prestar dinero, y después vienen las primas de riesgo, viene todo esto que estamos viendo, y el Estado tiene finalmente que contener el gasto, no porque quiera hacerlo, sino porque simplemente los préstamos son cada vez más caros, que es lo que le pasa a España hoy día. Si los préstamos fueran baratos, es que se querían un carrusel sin que parara ni un céntimo. Claro, cuando el Estado tiene que dejar de gastar, fuera de que se ha comido con su dedo todo el crédito privado, que es una de las cosas más importantes de toda la crisis, donde la fiscalidad se sale de todo cauce, se desmadra, viene el problema de que el Estado tiene que aumentar una política recesiva. Simplemente porque ha tenido una acción procíclica en el ciclo alto y tiene que tener una acción procíclica en el ciclo bajo. Por lo tanto, aquellos que dicen que estos estados son keynesianos, que se lo están creyendo mucho. Es que no son nada más que estados que crecen ilimitadamente y además tienden a aquello que algunos creemos que es un síndrome solamente latinoamericano, al populismo. La verdad es que el populismo del estado del bienestar es algo extraordinario. Hasta más peligroso de repente que los populismos estridentes de un Chávez o algo así. Porque este es un populismo suave, callado, que parece muy... En fin, no son populismos carismáticos. Son populismos funcionariales, grises, de zapateros y cosas así que no tienen ningún carisma ni atractivo, pero por algo que lo votaron y ganó, etc. ¿Por qué? Porque en esta tentación de ser el Papá Noel más grande de todos los Papá Noel existentes en la historia, o sea, traer el regalo más grande, cuando hay mucho dinero, o sea, cuando estamos en la parte buena del ciclo, que en España fue demasiado buena con la burbuja y no debiera haber sido así, pero el estado del bienestar crea sistemas de bienestar a partir de la recaudación del mejor momento del ciclo. O sea, ninguno de estos políticos es capaz de decir, están ingresando a 1.000 millones, pero como en la crisis puede caer a 200 millones, mi sistema del bienestar que nos va a asegurar en la crisis que tengamos sanidad, escuela y vejez digna, tiene que ser de 200 millones. Porque si calculo un sistema que cuesta 1.000 millones, porque hoy día tengo 1.000 millones, significa que cuando caiga los ingresos como hoy día, o caiga la actividad económica, vamos a quebrar. Exactamente eso es lo que se ha hecho. Y esto es populismo puro y duro. Es absoluta irresponsabilidad política. Es un arte del ilusionismo político. Y la gente creyó que eran derechos. Cuando le dijeron tendrás derecho a una pensión a los 45 años, con los 15 mejores años y con un castigo de Francia, la gente dijo que bueno, tengo un derecho. No. Ilusiones. Lo que hoy día se están desmoronando son mal llamados derechos, que son puras ilusiones creadas por el ilusionismo político de políticos populistas irresponsables. Y tendrían que decirle hoy día a la gente, mira,
les metimos el dedo en la boca. Ustedes la vieron, porque no hay que sacarle la responsabilidad a los que vieron la boca porque estaban gustosos. Si le hubiesen dado el castillo en Francia, todos seguirían votando por esto, claro. Lo que no sabían es que el cheque no tenía fondo. Y que el cheque había sido construido de una manera que imposibilitaba tener fondo. Es como cualquiera de nosotros. Si yo me hago un plan a partir del momento extraordinario del ingreso más alto, es que tendré que saber que muy pronto tendré problemas. Y si me he metido en crédito, en deuda y me he comprado una casa, etcétera, 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 bueno, entraremos en un proceso de quiebre. ¿Qué es lo que ha pasado? Por lo tanto, cuarto punto, los resultados. La verdad es que los resultados no son nada sorprendentes. Los resultados son casi obvios, dada toda esta mecánica que va construyendo una sociedad de este tipo irresponsable, dispuesta a entregar su responsabilidad y políticos, que son tan irresponsables como la sociedad, pero claro, aumentan su poder, aumentan su prestigio, ganan votos, ganan elecciones y crean sistemas insostenibles. Por lo tanto, el estado del bienestar está en crisis y está cayendo a pedazos porque ha conseguido lo que quería. Exactamente, si su programa se realizó en forma extraordinaria, cosa que el totalitarismo nunca logró. El totalitarismo logró una élite de fanáticos y después el resto de la sociedad patos. Esa fue más o menos la verdad, unos más, unos menos, pero esencialmente. El estado del bienestar respondiendo por su propio peso. Ha creado una sociedad de individuos infantilizados y responsabilizados, ha creado sistemas insostenibles, ha creado toda una situación que, lógicamente, apenas cayera la burbuja, apenas bajara el empleo, apenas hubiese que pagar. O sea, cuando la gente fuese con el cheque del bienestar a cobrarlo, ese cheque no iba a tener fondo. Pero, si eso fuera todo, si lo único que hubiese creado fuese su autodestrucción, bueno, sería penoso porque esto va a ser bastante difícil y caótico, pero es que ha creado problemas más importantes. Ha creado esa sociedad de los derechos, que es de lo que estamos hablando. Esa sociedad de responsabilidad. Ha destruido muchas veces el incentivo incluso a trabajar o a crear. Pues claro, dando derecho al final, el que trabaja o no trabaja, habrá que sacarle a que trabaja, para darle derecho a todos los demás. Esto en Suecia, el país donde yo viví mucho tiempo, fue una enfermedad. Al final eran tan grandes los derechos universales que el incentivo a trabajar estaba absolutamente destruido. Por lo tanto, era evidente de que ese sistema no podía mantenerse cuando destruías el incentivo a ingresar lo que el Estado tenía que gastar. Pues fue una mecánica muy difícil de corregir. Destruye el trabajo, pero no solo cualquier trabajo, destruye especialmente el trabajo legal. Porque el trabajo legal es el que paga todo aquello que va a las arcas del Estado. Incentiva el trabajo legal, de hecho, el trabajo informal no es más que una función del costo del trabajo legal. Y si hacemos pagar impuestos enormes para mantener los aparatos enormes y crear todo el sistema, lo que vamos a hacer es lo que tenemos en España, un 25% de la economía sumergida, claro. Y que aflore eso con la situación que tenemos va a ser bastante difícil. Se da en cualquier economía que crea este tipo de sistema, porque el incentivo a no ser legal es tremendamente importante. Estos son los resultados. Sociedad infantilizada, sistemas procíclicos que agudizan los auges y las caídas, un Estado que es tremendamente ineficiente y por lo tanto, al romperse la relación esfuerzo-bienestar, se crea además una idea que es tremendamente perniciosa y que yo veo hoy día en España tremendamente arraigada. La idea de que la riqueza está en alguna parte, que el Estado tiene esa alguna parte, es una bolsa de dinero mágico que reparte. Por lo tanto, crea una idea que, lógicamente, que no tiene nada que ver con el verdadero bienestar. El bienestar es como andar en bicicleta, que deja de pedalearse cae. Pero aquí se creó la idea de que el bienestar existía. Somos ricos. Aquí en España se educó toda una generación con la idea de que somos ricos y siempre lo seremos porque ya somos ricos. Un poco lo que le pasó a España en el siglo XVI, cuando con la plata americana somos ricos. Y hagámonos la fama y vámonos a la cama, y ahí le pasó lo que le pasó a España, 300 años de decadencia, porque así no funciona la sociedad moderna. Pero es muy fundamental,
Porque esta idea de la riqueza está en la base de todo este movimiento de protesta, los indignados, todo esto. Dennos nuestros derechos. La verdad es que cuando yo veo a los indignados me da pena. Son hijos de este Estado que destruye toda vitalidad incluso. Los revolucionarios del totalitarismo no esperaban que les hicieran la revolución, por supuesto. Se jugaban enteros por hacer. Tenían una vitalidad, una energía, sabían que dependía de ellos mal que mal construir ese comunismo, el nazismo, lo que fuera. Estos chicos que yo veo muchas veces, no solamente chicos, están tirados en algún lugar pidiendo sus derechos. O sea, han convertido la esencia del estado del bienestar, que es la inactividad moral de la gente, en una especie ya de protesta también. Nuestros derechos, dennos nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Bueno, ese dinero que había en alguna parte y que alguien tiene que haber robado. No tiene nada que ver conmigo que yo no vaya a trabajar y yo no trabaje como el chino de abajo de la alimentación, porque además no querría hacerlo por ningún motivo. No tiene nada que ver con el hecho de que no tengamos derechos. Esa relación básica y evidente se arroja absolutamente cuando las consecuencias son evidentes. Eso genera una forma de pensar antieconómica. El famoso almuerzo gratis, el café para todos. Es decir, aquí tenemos una mayoría probablemente, una gran cantidad de gente y una gran cantidad de jóvenes que han ido a esa escuela embrutecedora que hemos tenido, que es la escuela del juego, de no pasa nada, de que no importa, porque claro, toda la vida es juego, y que han salido a jugar después cuando son grandes, y que viven por los padres hasta los 40 años porque están jugando todavía y no sé qué pasa, y están allí. Ahí está esta generación que cree que no hay recursos limitados para fines alternativos. O sea, no sabe la base de la vida humana, en buena cuenta, sino que creen que hay recursos ilimitados para cualquier fin. Y así ve además el gasto público. El gasto público puede solucionar todos los problemas porque no tiene límite. Y así, por ejemplo, los españoles, tomo España porque es el caso que aquí estamos, creen que pueden ir al médico más que todos los europeos, porque es gratis. Almuerzos gratis, sí, claro, los impuestos no son gratis. Van 9 veces al médico en promedio, porque a veces no tenemos que hacerlo, porque me duele un poco acá, porque estoy resfriado, bueno, me voy al médico, total no me cuesta nada, entre comillas. Los suecos van 3 veces al año, los españoles van 9 veces. No hay ninguna epidemia española que podría justificar muy de cerca esta avalancha de 3 veces más médicos. No, hay unos incentivos. Ahora, la gente española está contenta con eso y no quiere el copago, porque ¿cómo vamos a pagar por lo que ya hemos pagado por nuestro derecho? No entiende que todo eso es el engaño más colosal, porque como hay recursos limitados, de alguna parte habrá que sacar los médicos para que estén en el consultorio viendo el resfrío. Y cuando hagan las colas más largas prácticamente de Europa para operarse, o sea, para tener verdadera atención sanitaria costosa, importante, etcétera, no la tendrán. Y por eso que el sistema que tiene el mejor acceso al médico ahí de la clínica, de cabecera, de la familia, tiene el peor acceso global a todo el sistema sanitario. Porque claro, de alguna parte tiene que sacar los recursos. Pero este tipo de razonamientos es muy fácil no entenderlos. Y estar muy feliz porque uno dice voy al medio cuando quiero. Este es el pensamiento económico del almuerzo gratis, que no entiende lo que son costos de oportunidad, que tendríamos que buscar otro concepto, porque claro, si yo lo digo así nadie lo entiende, si no lo ha estudiado. Con todo esto que es la base de la existencia humana, porque tenemos tiempo limitado, vidas limitadas, tenemos que saber qué hacer con nuestras limitaciones, todo eso lo destruye este Estado. Y claro, ¿qué recibo cuando viene la crisis? Ciudadanos que están esperando sus derechos, que quieren seguir con este tipo de limitación. En fin. Como les digo, en las protestas, lo más trágico de la protesta, 5 minutos, muy bien. No es que estén protestando contra el sistema. No, si los únicos pro-sistemas son los antisistemas, que quieren que lo sigan manteniendo. Y le dicen antisistema, ¿qué sistema? Estarían contentísimos porque les dieran derecho a vivir bien, gratis, etc. ¿Qué más sistema que eso? No, protestan contra el incumplimiento de las promesas del sistema. O sea, con el cheque que no tenía fondo.
Y por lo tanto tenemos mucho trabajo que hacer para cambiar esta base, que es la base que está corrupta en todo este razonamiento. Bueno, el contexto lo menciono muy limitadamente: sociedades capitalistas desarrolladas. Es que no puede ser de otra manera. Se trata de repartir, se trata de una riqueza que tiene que existir. El Papá Noel no puede andar repartiendo regalos si es que no hay una fuente productiva. Y esa fuente productiva han sido las sociedades modernas, capitalistas, la economía de mercado, que estos sistemas después van arruinando sistemáticamente, pero que le dan una capacidad de repartir los regalos que es bastante. Por eso que si el totalitarismo es una enfermedad infantil de la sociedad moderna, abierta, etc. Aquí tenemos una sociedad madura, de edad avanzada, cuando ya hay recursos, cuando ya hay una sociedad que puede generar un gran nivel de bienestar material, entonces puede desarrollarse este tipo de sistema. Un par de minutos sobre la salida, el fin de la historia, y aquí trato de tomar los dos sistemas. Como ustedes habrán visto, en ambos sistemas hay una dinámica autodestructiva. Cada una es muy peculiar. Una brutal, que puede llevar al alcoholismo; otra suave, etcétera, que nos lleva a los indignados tirados en la Plaza del Sol pidiendo sus derechos. Pero que claramente, después de pensar los 2 minutos, uno entiende la autodestructividad de la eliminación de la individualidad y su responsabilidad y de la libertad. Si creamos personas que no tienen esa base fundamental de la relación entre lo que hacen y lo que reciben, esa base práctica de la moralidad, creamos sociedades que finalmente van a autodestruirse, porque claro, recibirán lo que han creado. Individuos que finalmente dicen: y a mí el esfuerzo que me importa, si no tiene consecuencias, o si me obliga como los estados totalitarios. ¿Qué pasa cuando esta autodestrucción se acerca a un punto candente? Lo estamos viviendo hoy día en España, en Europa, especialmente en los estados del sur de Europa, porque otros más avanzados en este camino, como Suecia, llegó hace 20 años a la crisis y ha tenido que caminar 20 años de reformas muy interesantes. Han tratado de salvar los muebles por lo menos, y han salvado bastantes muebles, la verdad, haciendo reformas muy profundas en toda la estructura de incentivos, rompiendo los monopolios, dando libertad de elección, o sea, tratando de ponerle aire verdadero a un sistema que por sí mismo, hecho monopolio, perfeccionado como es, se ahoga. Pero antes que venga eso, sí que viene, pasan muchas cosas. La alternativa más evidente es el colapso. Más que mal en el caso de la Unión Soviética estamos hablando de un colapso. En Grecia hay un colapso, evidentemente. Puede haber